Quiero saber si me confirma, Amarilis, si se ve la pantalla completa. Sí, se ve. Lo que pasa es que no, o sea, se ve también todas las otras diapositivas que usted tiene. Es como que la ponga para que se vea nada más en la que usted Ahí está. está. ¿La ves ahí? Sí, se ve, siempre se ve. Lo que pasa es para que sea más grande. No se ve grande. ¿Tú sabes dónde está el botón de zoom abajo? O sea, el botón donde está como un librito abajo, donde dice notes, como notas, que tiene un librito, los cuadritos abajo, donde está el porcentaje. Al lado hay una figura de diapositiva. Ahí es que tiene que darle para que salga completa. Al lado de donde está el más y el menos, hay un cuadrito que es una imagen como de una pantalla de proyectar. Ahí justamente debajo de donde está el cursor ahí. Como quiera podemos ver, así que puede comenzar así. Sí, puede comenzar así, que se ve. Me gustaría que se viera completa. Vamos a rogarle un momentito, solo un momentito a los compañeros que están. Un momentito. Por favor, un segundito. Vamos a corregir una situación acá con la transmisión y enseguida. Solo un minuto, por favor. Bien. La compañera Scarlett ya está, vamos a poder realizar entonces la conferencia como Dios manda. Entonces, yo quisiera ir conversando en lo que Scarlett nos ayuda a compartir pantalla. Ay, ya yo le puse, déjeme ver. Sí, ya puede compartir, Valentín. Ya yo lo puse. Sí, un segundito, ya yo le paso un material a Scarlett para que trabajemos. Entonces, buenas tardes, disculpen el tiempo. Sé que han estado trabajando lo que es el cuento, eh, que han estado ocupados, ¿verdad? En el arte, ¿verdad? De contar eh, historias que
es importante, ¿verdad? Siempre tener claro esa importancia que es. Para Bosch, el cuento es el relato de un hecho que tiene indudable importancia y aclaraba que importante no significaba algo insólito, extraordinario o novedoso. Por eso nosotros en el taller siempre hablamos de contarnos, de contarles de cosas cotidianas. Y eso, esa expresión que acabamos de mencionar de Juan Bosch, él lo conocía porque pudo contar precisamente desde esa situación que él conocía desde niño, desde esa primera infancia en Río Verde. Él pudo escribir, ¿verdad? Todas esas cosas que conoció, de lo cotidiano, ¿verdad? De la ruralidad, desde esa ruralidad que él conocía, ¿no? Sufrida. Hoy nosotros podemos contar desde muchísimas cosas distintas. Para Horacio Quiroga, un cuento es una novela depurada de cosas que sobran, de ripio, es decir, una economía. Estoy en una especie de repaso antes de entrar al tema de hoy. El cuento, independientemente de que lo escriba Juan Bosch, Virgilio Díaz Grullón o que lo escriba Junot Díaz, el cuento tiene una estructura, trama, conflicto y desenlace. Esta estructura es invariable, independientemente de que el cuento sea tradicional o moderno. El orden de estos tres puede variar. Un cuento puede iniciar por el final o por el conflicto. Sé que ya han visto esto, solo estoy a grosso modo repasando. Ustedes saben ya el tema de la trama, ¿verdad? Que es la línea de estructura de una historia donde planificamos los conflictos y las tensiones. Sé que también vieron con Vladimir el tema del conflicto, o creo que fue con Rodolfo. Y nosotros, una de las cosas que insistimos en el taller es que sin conflicto no hay historia. Sin conflicto no hay cuento, porque se van a encontrar con personas y le van a decir, no, porque Bucay, Coelho, Carlos Cuauhtémoc Sánchez cuenta una historia y fíjate que a veces el problema... No, no. Sin conflicto no hay cuento. Y eso los maestros del cuento, llámese Poe, llámese Maupassant, llámese Chekhov, llámese Quiroga, Boff, Kipling, busque. Sin conflicto no hay cuento. Así es que usted que ya está aquí con nosotros, que va a ser parte del taller, si usted se aparece con una cuestión que no tenga ese elemento del conflicto, ya usted sabe que va a haber una situación con nosotros. Sin conflicto no hay cuento. El desenlace, esa parte, ¿verdad?, donde se disipan las tensiones. Sé que vieron los aspectos técnicos del cuento, ¿verdad? Un cuento puede ser contado en primera persona, en segunda, en tercera persona. En la primera persona usted se va a encontrar, ¿verdad?, con ese narrador protagonista, ese narrador testigo, el monólogo interior, que de alguna manera su carrera se va a enfrentar, ¿verdad?, con todas estas formas de contar. Y siempre es bueno, siempre es rico añadir, no siempre casarnos con contar en primera persona, hay personas que se ubican ahí y de ahí no salen. O hay uno que le coge con la moda de contar en segunda persona. Se enamoran de la forma en como cuenta Carlos Fuentes en Aura. Te llamas María y hoy has decidido que no, hay que variar, incluso enfrentarse a veces a narradores múltiples dentro de la historia. Es interesante saber, ¿verdad?, todo esto. Hablar del narrador deficiente, ese narrador, ¿verdad?, que sabe menos que el lector. Yo hay una presentación que quiero compartir con ustedes, se la voy a mandar a Scarlett. La pueden ver porque ya estoy compartiendo. Ya está compartiendo. Sí, la pueden ver.
Confírmame. No. No. Ah, pues vamos a No ver. se No se ve nada. No se Yo ve no veo nada. nada tampoco. Se veía, Scarlett. Se Vamos a veía ver. la presentación de la sí, se ve 21. bien. Sí, se ve. Ahora, Ya. Sí. Entonces, Scarlett, Sí. avanza, la que he estado, es una especie de gran repaso. Sí, adelante, más adelante. Más adelante, por favor. Sí. Es como que veamos, sigue Scarlett, que yo ya pasé por ahí. Es como para entrar al tema de hoy, que sé que los compañeros han hablado mucho de esto, ¿no? Entonces, una presentación que hice hace un tiempo, que orienta más o menos. Ahí hablé del conflicto y lo dije, ¿verdad? Mírenlo ahí, que lo pongo en rojo. Sin conflicto, no hay cuento. No me vengan a mí con un cuentecito después de que no, que yo leí que Coelho, que Bucay. No. Usted cuando comienza a ver a CSI, Criminal Minds, Detectives Médicos, Lost, Perdidos, se va a encontrar siempre con ese ingrediente. Ahora mismo, incluso muchas de estas series que estamos viendo, muchos de estos cuentos modernos, arrancan con el conflicto. No te comienzan a describir como lo hacían los naturalistas o los escritores realistas, que una descripción de la habitación, del paisaje, y que después estaba el tipo. No, es ahí. El tipo entra al cuarto y dice, ¿dónde está María? O descarga un arma, o de buenas a primeras le vuela arriba al recepcionista. Y una acción, un conflicto, ¿no? Planteado. Seguimos, Scarlett. Seguimos, que yo estaba más adelante, ¿verdad? Hablando de los aspectos técnicos del cuento. Seguimos, ¿verdad? Siga pasando, Scarlett, que ahora es que falta ahí. Sí, más. Esto ustedes lo van a ver, ¿verdad? Con ejemplos, ¿verdad? Ese ejemplo de la segunda persona que está ahí, que es de Aura, de Carlos Fuentes. Siga pasando, profesora, el monólogo interior, las características de cada narrador. Esa diapositiva la vamos a compartir y Scarlett la va a poner en el grupo nuevamente para los que se integran. Seguimos. Miren ese narrador deficiente que yo le estaba hablando, ¿verdad? Detrás, Scarlett. Exacto, mira el narrador deficiente ahí, que cuando la historia, fíjense que uno siempre cuenta en la primera persona, pero si uno toma así y elige un narrador deficiente, como lo hace Rulfo en Macario, o como lo hace Oriana Fallaci en Cartas a un niño que no llegó a nacer, donde el cuento o el relato lo presenta una criatura en el vientre, en este de Cartas a un niño que no llegó a nacer, de Oriana Fallaci. La historia la cuenta la criatura que está dentro del vientre, que dice, hoy se acabaron de formar mis orejas, hoy mi nariz, el otro día mis dedos, hoy los ojos, me ha comenzado a salir el cabello. Entonces un día dentro de esos días que él se está formando, él siente que algo lo está alando hacia el exterior. Es la historia de un aborto. Es un drama, ¿verdad? Que uno vive cuando lee a Oriana Fallaci. Pero fíjense quién cuenta la historia. Yo puedo poner esa genialidad, poner a contar a esa criatura que está aquí. Pero yo puedo contar la historia desde el punto de vista de un niño. O como lo hace Rulfo, que la historia la cuenta un loco. Un narrador que sabe menos que el lector, pero un punto de vista poco explorado. Y ahí es que nos queríamos en la presencialidad de hoy también meter, porque yo llevaba una estrategia precisamente en esa línea. Seguimos con el otro. Ese narrador omnipresente, ustedes lo vieron, el narrador que sabe todo. Gabriel García Márquez lo usa ahí en un día de estos. Narrador que es como Dios. Siguiente.
Y bueno, ustedes también quizás vieron esto de los personajes y su clasificación. Eh, Nunca debe faltar, claro, el protagonista, el antagonista, los personajes secundarios, y que estos deben tener autenticidad, definición, coherencia, como en la vida misma, ¿verdad? Al momento de uno trabajar ese cuento que está fraguando. Siguiente. Y sé que en algún momento también vieron lo de las técnicas narrativas. Este material le va a servir mucho porque eh, las técnicas, aprender a dominar las técnicas es lo que nos va en gran medida a asegurar a que nuestros cuentos no sean monótonos. Nos va a ayudar a salir, a contar una historia, ¿verdad? Conocerlas, eh, nos va, ¿verdad? Nos va a posibilitar hacer, ¿verdad? Mejores historias. Por ejemplo, eso de que yo hablo de que el cuento comience por el conflicto es en gran medida una técnica, ¿no? ¿Eh? Directo al conflicto. No me maree, no me ponga a dar vuelta. Comienza contándome la historia con ese conflicto humano. Siguiente. Voy a ir pasando rápido. Ustedes saben la técnica lineal. De esta la vamos a ver más adelante porque es parte del tema de hoy, la de la retrospección. Seguimos. Paralelismo. Hay historias que se cuentan, ¿verdad? 2 y 3 historias. Hay uno de los libros que ha publicado Voltaire donde cuento de un cuento donde es contado por 3 personas, 3 puntos de vista. No, 4 puntos de vista. Que no es nada nuevo, es algo que Akutagawa, es algo que otros escritores han hecho, ¿verdad? De contar varias historias al mismo tiempo. Y en la medida que la historia avanza, usted ve que se van acercando una de la otra. Siguiente. La epistolar, que le hemos trabajado también, o sea, una carta, eh, donde a través de una carta usted, digamos, escribe esa historia. Es maravilloso hacerlo, ¿verdad? Usted que le permite tantas cosas, eh, la modalidad epistolar. Seguimos con la otra. La caja china, una gran historia, y dentro de esa gran historia muchas historias. Ya eso lo exploró Miguel de Cervantes en El Quijote, y en otras historias, ¿verdad? Quienes alguna vez llegaron a ver a Alicia en el País de las Maravillas, saben que ahí se explora eso, ¿verdad? Tantas historias dentro de esa gran historia que es Alicia en el País de las Maravillas. Siguiente, Scarlett. La cámara fotográfica, tan usada por el maestro Juan Bosch, eh, ¿verdad? La descripción pormenorizada del objeto en la medida en que, mire mi mano cómo va, en la medida en que la cámara se acerca, el objeto va cobrando forma, ¿no? Siguiente, Scarlett. El dato escondido, yo sé que han visto todo esto. Le estoy presentando esto unos minutos antes de entrar al tema de hoy, porque ustedes van a tener esta presentación y les va a servir para, junto con todo lo demás, contar, ¿verdad? La historia. Siguiente. Y bueno, aquí estamos en el tiempo y el ambiente. Yo quisiera ya, sí, Scarlett, que ponga la otra presentación, porque de esto es que en gran medida hoy vamos a hablar. Ustedes van a tener esta presentación, la que acabo de presentar. Es una presentación que he manejado por muchos años en mis clases de escritura creativa en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma y en esas universidades donde estoy dando clase ya hace un buen tiempo. Entonces, hoy, después de este como paseo, paseo para crear, para hacer sus cuentos, vamos a ver entonces, vamos a hablar de espacio, ambiente.
de una manera, ¿verdad?, detallada, y vamos a ver entonces cómo podemos en un breve tiempo compartir con ustedes esta lección de hoy. Lo importante, salud para la maestra Navarro, que está ahí cómoda. Mire, antes de que usted empiece con eso, felicitar a la maestra Luisa Navarro, que cuando terminemos tiene que contarnos su experiencia, que acaba de ser incorporada como miembro del número de la Academia de Ciencias de México, de Historia y Geografía de México. Así que ya ustedes saben que este taller está sumando más mérito y gente meritoria. Así es. Entonces hablemos del espacio, del ambiente y del tiempo, que es lo que queremos, ¿verdad?, hablar. Habíamos hablado entonces del cuento. Si usted va a contar historia, yo le voy a decir algo. Usted se va a meter a este mundo de contar, contarse, contar historias. Bienvenido, ha tomado una excelente decisión, porque a usted le van a pasar muchas cosas en lo adelante que usted va a decir, pero esto es materia prima para un cuento. Va a apelar al recurso de la evocación y toda esa vida que usted tiene, porque usted es un cuento andante. Usted, sépalo, es un cuento que camina. Sí, sí. Usted es una historia viva, viva. Hay una serie de cosas que con el momento de usted estar escribiendo, en suma toda la ficción que usted pueda meter en ese cuento, hay una vida del escriba que debe estar ahí. Es muchas veces la que mueve al otro. Primera presentación, por favor, Scarlett, el espacio. Siguiente. Vamos a hablar aquí, ¿verdad?, de lugar y espacio, que tienen sus diferencias. El lugar es el escenario físico donde transcurre la acción del cuento, presentado por el narrador, el personaje. El lugar, digamos, puede ser una playa, puede ser, ¿verdad?, un campo, puede ser Rancho Arriba, puede ser La Piragua, puede ser, ¿verdad?, lugar, escenario físico donde ocurre o transcurre lo que pasa. El espacio es la suma del lugar físico, la atmósfera y el ámbito social en donde transcurren los acontecimientos de relato. Fíjense que son dos cosas diferentes, que hay personas que confunden estos términos, y es bueno tenerlos bien, pero bien claros. ¿Mm? Siguiente. El espacio aparece con relación al tiempo y la actitud de los personajes. Puede ser abierto el espacio, ¿verdad? Ahí vemos ese. Y puede ser cerrado. Cerrado, ¿verdad?, cuando, digamos, ocurre dentro de una casa, eh, dentro de una cabaña o dentro de un hotel. Siguiente, Carlos. Y cuando hablamos de espacio, tenemos que hablar del espacio real, ese que está ocurriendo ahora mismo. Valentín Amaro está compartiendo pantalla, está dando por Zoom una lección que pudo haber sido presencial, si es de sur, es de norte o es de este, no sé quién, hubiese resuelto el problema de la biblioteca, o si los de la biblioteca, entendiendo que el taller de narrador es un aporte importante al sistema educativo, cultural dominicano, nos hubiesen dejado usar la planta real, ¿verdad? Una situación real, un espacio real en el que estamos ahora.
y digamos, contar de eso. Ese hombre sobre el puente, algo, lo que está pasando ahora mismo. 2022, 21 de octubre, día del poeta, del nacimiento de Salomé, día en que Bad Bunny entapona la ciudad, día en que muchísimas personas asisten al concierto de Bad Bunny, real. Y está el espacio ficticio, ¿verdad?, que crea el escritor, porque el escritor, como dice Huidobro, es un pequeño Dios, es capaz de crear mundos posibles. Y entonces a través de la ficción, si bien es cierto, nosotros estamos hablando hace muchísimo de la autoficción, uno puede crear muchísimos mundos. Miren ahí la imagen de Spielberg sobre E.T., el extraterrestre, ¿verdad? Toda esa ficción que crea este escritor, ¿verdad?, este guionista que es Spielberg. Toda la ficción que creó Julio Verne, toda la ficción que han creado los escritores. ¿Mm? Espacio real, espacio ficticio. Seguimos. Un ejemplo de lo que ocurre en un espacio, ¿verdad? Un ejemplo de espacio. En toda aquella escena había algo angustioso y en el piso un calor sofocante, como si el aire estuviera estancado y podrido. Un ejemplo de una situación, ¿verdad?, que se explica ese por qué la diferencia entre lugar y espacio. En el espacio es la conjunción. Todo esto está allí. Yo quiero, me pase la siguiente, creo que ejemplifica un poco más. Esta otra cita de la misma autora. Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaba del techo. Un fondo oscuro de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas. El autor aquí, al momento de hablar de un espacio, habla de lo que hay, de lo que siente, de cómo se está hablando de soledad, de indiferencia, de locura, crea todo a través, ¿verdad?, de una serie de descripciones. No te dice ella estaba sola, sino que te va creando a través de las descripciones, ¿verdad?, en ese espacio, toda una serie de elementos que te dicen a ti que eso está así y que eso refleja eso. Te hace sentir a través de una serie de descripciones eso del espacio. Siguiente. Ambiente. Seguimos, ¿verdad? El ambiente es el entorno, circunstancias que rodean a los personajes, ya lo decía. Puede haber en ese ambiente soledad, miedo, incomunicación, y también el ambiente tiene que ver con lo social, el entorno cultural, religioso, económico, moral o social en que se desarrolla la acción narrada. Estamos hablando, ¿verdad?, de espacio, ambiente y tiempo, que una va ligada a la otra y que al momento de nosotros crear, construir la historia, debemos tener bien pendiente estos aspectos. Siguiente. Un ejemplo de ambiente o de esa atmósfera, hay un cuento que compartimos hace un tiempo en el taller, que es de Ray Bradbury, que a Luisa le gusta mucho y a muchos de nosotros nos fascina. El ejemplo de acá está el cuento de La Sirena. Era una noche helada, como ya dije, el frío entraba en el faro
La luz iba y venía y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo, moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro. Y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma, y enseguida, desde la superficie del mar frío, salió una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos y luego un cuello, y luego no un cuerpo, sino más cuello y más. La cabeza se alzó 12 metros por encima del agua, sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo desde los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos 20 o 30 metros de largo. Piense cómo este narrador nos mete, ¿verdad?, a través de una descripción en ese ambiente, a través de una descripción pormenorizada, nos coloca allí, ¿verdad? Eh, a través de esas descripciones y a través del uso, digamos, porque eso también lo podemos ver después, a través de una serie de recursos literarios como la metáfora, la comparación, el polísíndeton, en algunos casos, eh, logra crear esa atmósfera, ese ambiente allí, ¿verdad? Eh, para llevarnos de la mano. Siguiente, Scar. En esta noche también hablaremos un poco del tiempo, que nos ayuda, nos sirve para ubicar la acción de los personajes. Entonces el tiempo, está el externo o histórico, época histórica en que se desarrolla la historia, la acción. Eh, Uno, muchas veces el novelista, el cuentista, no te dice, esto es el siglo tal, pero si te habla de Lilith, si si te habla de un personaje, digamos, como Juan Pablo Duarte, o si te habla de un personaje como Napoleón, o es una historia donde el narrador se encuentra, digamos, con Flaubert, ya tú sabes que te está hablando de una época histórica, ¿verdad? Eh, digamos, puede estar hablándote de una historia que ocurre en la Edad Media o en la Edad Contemporánea. Y el tiempo narrativo, ¿cuánto tiempo ocurre dentro de la narración? ¿Cuánto tiempo ocurre, ¿verdad?, dentro de esa narración? Cosas que debemos tener un poco clara, ¿verdad?, al momento de contar nuestra historia. Ocurre en una mañana, un día. Son 100 años, como lo hizo Gabriel García Márquez. Siguiente. Eh, ¿En qué orden se dan los hechos? ¿En qué orden? ¿Se dan de manera lineal o se comienza desde el medio hacia atrás y luego volvemos? ¿En qué orden se dan los hechos? Repito, ¿cuánto duran los hechos del cuento? ¿Qué tiempo?
cómo es el ritmo de la historia que estoy leyendo. ¿Mm? Cómo está contada. Importante tenerlo, ¿verdad? Al momento de contarnos. Vamos a ver unos términos más adelante, ¿verdad? Como la analepsis, que es hablar de flashback o de retrospección, y prolepsis, que lo vamos a ver con más detenimiento cuando lleguemos ahí. Siguiente presentación, ¿verdad? En cuanto al orden, es la manera en que se dan los hechos del cuento, que se pueden dar en orden cronológico o desorden. Y aquí hay dos términos: la anacronía, que algunos, por ejemplo, talleristas de los que han participado ya han explicado esto, que es la alteración del orden cronológico de los sucesos del relato. No es lineal, ¿verdad? Los sucesos, el que cuenta la historia elige, ¿verdad? No contar las cosas así de manera lineal, sino que altera el tiempo o los tiempos. Es maravilloso poder jugar con todo esto. Y cuando es sincronía, es lo simultáneo entre los hechos del relato, lo que está sucediendo, y el tiempo histórico. Ahí no hay alteración en cuanto al orden de los hechos. Todo ocurre en ese tiempo. No hay esa locura que plantea, digamos, Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, o algunas historias, ¿verdad?, de ciencia ficción, de Clark o del mismo autor que hemos estado tratando en el día de hoy, que citamos, ¿verdad?, que es Ray Bradbury. Siguiente, Scarlett. Siguiente. Ustedes saben que ahorita yo les decía en el repaso, uno de los tipos de anacronía es la analepsis, que es la retrospección, o como se llama en cine, flashback. Se vuelve al pasado y se relata un hecho anterior al acontecimiento principal. Ahí ponemos entonces un ejemplo capital de la literatura, que es cómo inicia 100 años de soledad. ¿Mm? Hay muchísimos ejemplos, ¿verdad?, de cómo iniciar una historia usando la retrospección. Ya eso yo sé que ustedes lo han visto, lo repasamos ahorita. La siguiente, Carlos. Está la prolepsis. Esta me interesa que la fijen porque ahorita yo quiero verla ahorita en un ejercicio que es probable que hagamos. También conocido como prospectivo o flash forward. Narra acontecimientos futuros, anticipaciones de hechos que ocurrirán más tarde. Aquí está el famosísimo ejemplo para hablar de prolepsis, que es este ejemplo de Gabriel García Márquez. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. El narrador nos cuenta, ¿verdad?, de hechos futuros, nos pone, ¿verdad?, a esperar eso. Yo sé que lo que leímos, Crónica de una muerte anunciada, estamos esperando ese momento, porque nos dice que va a pasar eso, que a él lo van a matar. Y lo van a matar después que uno sabe, por el tema de la virginidad de Ángela Vicario.
Aquí hay otro ejemplo, también famosísimo, de Ernesto Sábato en el túnel. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. ¿Mm? Nos anticipa, nos pone, ¿verdad?, en esa, si se quiere, tensión, ¿verdad?, a futuro. ¿Mm? Nos anticipa ese hecho. Siguiente. Hay otras cosas que quiero ver hoy dentro de lo que es el tiempo. En la pausa, ¿verdad? Cuando ocurre esto en la historia que estamos construyendo, que estamos leyendo, cuando hay una pausa no pasa nada en la historia en cuanto a acción, porque lo que predomina es la descripción. Cuando un escritor, por eso que uno debe ser en este tiempo quizá un tanto parco con el tema de las descripciones, porque el lector de hoy le interesa la tensión, la intensidad. Es un cuento de hoy, debe describir, pero tampoco exagerar. ¿Mm? Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Uno lee un autor como Balzac, que tiene que pasarse 10, 15 páginas, porque ese tipo de autor, ¿verdad?, describía mucho, pero uno se duerme hoy día leyéndolo. Mucha descripción, porque no pasa nada mientras, ¿verdad?, se describe. Hay que tener cuidado con esa parte. Siguiente. En la escena, el discurso ocurre en el tiempo real y aquí predomina el tema del diálogo, ¿no? Estamos hablando del tiempo, ¿verdad? De esto, la pausa, la escena. ¿Quién se atreve, preguntó con voz ronca a los cortesanos que los rodeaban? ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Siguiente. En el tiempo también tenemos este otro recurso, ¿verdad? El de la elipsis, que bueno, ya ustedes también creo que lo han manejado. Un tiempo que pasa en la historia, pero no se cuenta, cuya duración se menciona, bueno, pasaron 5 años o no se especifica. Es un ejemplo de un cuento de Quiroga. Pasó el tiempo, el nuevo niño necesitaba un nombre, se le puso Juan Darien. Necesitaba alimentos, ropa, calzado. Se le dotó de todo, para lo cual la madre trabajaba día y noche. Ella era aún muy joven y podía haberse vuelto a casar si hubiera querido, pero le bastaba el amor entrañable de su hijo, amor que ella devolvía con todo su corazón. Con sencillamente decir el narrador, pasó el tiempo. 5 años después, los amigos del profesor Amaro se encontraron, bueno, una elipsis, eso le permite a ustedes, ¿verdad?, a contar, ¿verdad?, sin tener que decirlo todo, o sea, una especie como de brevísimo,
brevísima forma de trabajar. Siguiente. Y el resumen, ¿verdad? Un periodo amplio del tiempo de la historia ocupa una dimensión reducida en el tiempo del discurso. Y ahí hay un ejemplo de Edgar Allan Poe sobre la máscara de la muerte roja. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. ¿Mm? Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino y luego los poros sangraban, sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Ahí hay un ejemplo, ¿verdad?, de resumen, donde un periodo amplio del tiempo de la historia ocupa una dimensión reducida en el espacio del discurso. Se resume. Importante tenerlo cuando hablamos de tiempo. Siguiente. Entonces, luego del repaso que dimos sobre esta vocación, bueno, yo quiero saber si sobre la disertación que he tenido, sobre estos conceptos que hemos visto en esta noche, que para algunos es un repaso, si hay alguna pregunta, quisiera escuchar, ¿no? Alguna intervención. Recuerden que estamos hablando de el lugar, el espacio, el ambiente y el tiempo. Esta presentación yo la voy a compartir con ustedes a través de Scarlett, de modo tal que podamos incorporar esto a nuestras creaciones y saber, en suma a la técnica, en suma a trabajar el conflicto, cuando nosotros manejamos los términos, ¿verdad?, de crear ambientes, así como lo hemos visto en Bradbury, en Ray Bradbury, nos ayuda a que nuestras historias sean más interesantes. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? ¿Todo está claro? Bien. Vamos entonces a... Deja de compartir, Scarlett, para propiciar un diálogo. Yo quisiera entonces que... ¿hay alguna pregunta con relación? ¿Todo quedó claro o es que... A ver. Adelante, Ana Rosa Pérez. No, yo decía que o todo quedó claro o fue que no entendieron nada, pero yo creo que fue lo primero. Yo creo que ha quedado bastante claro. Usted ha ido haciendo un recuento de ya todo lo que hemos visto en este taller. Ya como es la última participación, yo encuentro que fue muy atinado de su parte dar es hacer ese recorrido de lo que hemos trabajado, y la parte que le correspondió trabajar, yo creo que también eh, por lo menos esa parte ahí del espacio, ambiente y tiempo son elementos muy importantes que debemos tomar en cuenta, igual que todos los demás aspectos del cuento, para nosotros poder realizar algo que valga la pena, o sea, que en verdad sea un cuento, porque como usted decía, por ejemplo, ahorita hay autores que escriben y
Dicen algunos lectores que sí, que son cuentos, pero si nos ponemos a analizar y no le encontramos el conflicto, que es lo que siempre enfatizamos de que todo cuento debe tener un conflicto, porque no hay cuentos sin conflicto. O sea, esa narración que hace ese autor y que nosotros mismos a veces incurrimos en ello, pues no serían cuentos, sino podría ser cualquier otro tipo de narración que no sea un cuento. Una estampa, puede ser una estampa. Puede ser una estampa, puede ser una fábula, puede ser cualquier narración, pero si no tiene el conflicto, para nosotros entendemos que no es un cuento. Exacto, y tener claro esto, a propósito de los temas que he tratado. Ustedes como escritores eligen un narrador. Ese narrador cuenta en primera persona, cuenta en segunda, cuenta en tercera. En tercero. Ese narrador, una vez, bueno, eso me propuse decirlo hoy, ese narrador, cuando está haciendo la historia, nunca se ponga de que, bueno, yo ahora voy a elegir el ambiente. No, ahora yo voy a aprender una técnica narrativa. No, lo primero que usted tiene que hacer es vaciar la historia que está en la cabeza. Eso va surgiendo en el momento que uno va Sí. escribiendo. Sí. Entonces, decirles, suelte todo lo que usted tenga primero, 2, 3, 4 páginas. Cuando usted tiene ya eso que está contado, entonces usted dice, bien, como aprendí en el taller, quizás esta historia es mejor que comience con el conflicto de inmediato. O digamos, no, la voy a contar como lo hace Sábato, pero ya tú tienes la historia escrita. O sea, ya tú tienes el germen escrito. A mí me ha pasado eso, que uno trata como déjame ver cómo no. Tiene que soltar primero todo lo que está ahí. Ahora, luego, entonces tú haces una especie de detenimiento. Por eso los cuentos hay que meterlos en una gaveta como 2, 3 días, 4 días y repensarlos. Y entonces luego tú los retomas. Dices, no, vamos a ver, como yo aprendí en el taller, no es lo mismo lugar que espacio. El lugar es la piragua, el campo mío. El lugar es la piragua. Ahora, en el espacio elegido, que es una habitación rural, hay una serie de cosas que están ahí, entonces yo describo ese espacio como es por dentro, ¿verdad? Y en ese espacio yo voy trabajando una serie de descripciones que le dirán al lector cómo es todo allí, ¿verdad? ¿Mm? La manera en cómo yo trabajo ese espacio, ¿verdad? Trabajo lo psicológico, lo social, ¿no? Cómo yo voy, ¿qué voy a hacer aquí entonces con este cuento? Lo voy a comenzar como una prolepsis, como lo hace el Ernesto Sábato en El Túnel, o lo hace también Gabriel García Márquez en Crónica, una muerte anunciada. Una serie de preguntas cuando uno tiene ya el texto como tal. ¿Mm? ¿Qué técnica narrativa luego aquí se impone? ¿Qué final? Hay un cuento que se llama Melba, de los míos, que ganó el primer lugar en Radio Santa María. Y les voy a decir algo, yo no tenía el final. Y yo hice un final, pero luego, por eso las cosas hay que dejarlas descansar, pero luego, un día, como a las 3 de la mañana, si a mí me llegan cosas a las 3 de la mañana, me despierto, y más si la historia me está caminando, y no, pero el final no es este. Y creo que vi a Alcedo Sánchez ahí hace un ratito, y ese día yo recuerdo, yo me levanté y redacté el nuevo final, porque cuando ustedes lean mi cuento Melba, se dan cuenta que yo, haciendo algo que hizo Rulfo, yo tampoco me inventé la última Coca-Cola, algo que hizo Rulfo, mi historia sobre Melba Marrero Muné, la poeta de San Francisco de Macorís, es contada por una persona que también está muerta,
que se detiene y ve cuando la casa de Melba la están destruyendo. Pero yo no digo eso hasta el final. Entonces, ese final, cuando ella dice, porque no quiero que destruyan tu casa, Melba, pero ¿qué puede hacer una muerta en pena como yo? Entonces, ahí yo cierro la historia. Y yo había depositado el cuento con ese final truculeco. Y yo fui a la emisora. Yo le dije, señores, se me fue un error. Ustedes saben que yo participo siempre en los concursos. Yo necesito cambiar. Dígame, por favor, Arcedo está por ahí, lo sabe. Yo necesito cambiar ese documento que está aquí por este. Fíjense que es el mismo. Y ellos me permitieron hacer eso. Yo lo cambié el cuento ahí, rachachacha, pam, pam. Y el cuento ganó con ese final. Pero, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que uno tiene que una vez trabaja la historia, seguir mirando todos estos aspectos técnicos que hemos hablado en el día de hoy. ¿Eh? ¿Cómo me va a mí cuando yo cuento la historia? Usando flashback o haciendo prolepsis, haciendo analepsis, para usar el término de hoy, o prolepsis, combinar y salirse, ¿verdad?, de la monotonía de contar historias lineales. Eso es una de las cosas que yo quiero decirle a ustedes. Hay que salirse de esa línea de contar historias lineales. Comience por el final. Haga que la historia la cuente un narrador deficiente. ¿Eh? Y sobre todo, algo que le dijo alguien por ahí, métase en la historia. Métase en el cuento, porque muchas veces lo que va a tocar al otro es precisamente esa parte suya. La vida. Hay un misterio en esto de escribir. La vida, la vida. Nosotros entrevistamos aquí a José Alcántara Almanzar hace un tiempo. Y él nos dijo, recuerda Scarlett, él nos dijo, yo estoy en todos mis cuentos. Y entonces después fue que yo me di cuenta, dije, pero el profesor, dijo, yo estoy en todos mis cuentos. Como dijo Flaubert en algún momento, Madame Bovary, c'est moi. Yo soy Madame Bovary. Métase, que eso es chulísimo. Ahí. Sí, el ángel, pero también el terrible, el ser terrible que tú eres. También, ponte ahí, cuéntate. ¿Alguna intervención antes de pasar al ejercicio? ¿Alguien que quiera decir algo? Sí, buenas noches. Yo Luis. también. Adelante, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy Excelente bien. intervención. Sí, al margen, quiero expresar que estoy totalmente de acuerdo que una historia que no tenga conflicto no es un cuento, ya que el cuento es el motor de la narración. Y lo acabamos de ver en el párrafo que se leyó de Bradbury. Comienza con la noche helada y ese párrafo, creo que es el octavo por ahí o el séptimo, menciona inmediatamente el monstruo de 7 o 20 metros, creo, de unos 20 metros. Entonces, ahí comenzamos nosotros a montarnos en ese motor de la historia. Y el otro elemento importantísimo, es el tiempo. Cómo uno combina y entrelaza las historias, tanto en el pasado, presente y futuro. Me encantó esa parte ahí, interesantísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.
Scarlett, yo quisiera, si no hay más intervenciones, vamos a ir a la presentación para ver el ejercicio, porque ya tenemos una hora y Creo que hay una persona que creo que, Odricia, ¿tú quieres participar? Sí, sí, muchas gracias, Carmen. adelante, Odricia. Hola, profesor Valentín. Sí, me gustó mucho el repaso y sobre todo la parte donde usted hablaba de dotar a los personajes de autenticidad. Si nos puede entonces decir un poquito más, ampliar un poquito más, y muchas gracias. Está en silencio, Valentín. Cuando nosotros hablamos de autenticidad y hablamos de coherencia, es que al momento de nosotros construir un determinado personaje, eh, investiguemos. Un segundito, que debo tomar una llamada breve. Señores, disculpen, que es que, ustedes saben, padres de familia. Bueno, Odricia, cuando yo hablo de autenticidad, es que uno puede inventar muchas cosas, pero al momento de uno crear un determinado personaje, que cuando ese otro me lea, no haya confusión. Es decir, que lo que yo estoy creando, lo que yo estoy narrando, sea tan encantador que no haya duda de que eso es así, de que el otro pueda suspender su nivel de incredulidad y crea mi historia de una manera tal, como hacemos nosotros cuando leemos a Vargas Llosa, que no tenemos duda de que ese personaje creado está ahí, se creó, sí, 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 y hasta nos soñamos con él. O sea, que no haya duda en creernos ese personaje que estamos creando, que sea como tan real, tan palpable, como nos pasa, digamos, con los Buen Día, como nos pasa, por ejemplo, con los personajes de Santa María de Onetti, como nos pasa con determinados personajes, ¿verdad? De la narrativa de Julia Álvarez o de Junot. ¿Eh? Creo que respondí su pregunta. Se refiere entonces, Valentín, ahí como a la verosimilitud, a que parezca Sí, real lo que estamos leyendo. O sea, claro, como un ejemplo sencillo es que ponerle quizás si tu personaje es un motoconcho, no lo vamos a poner el motoconcho a que tenga, bueno, a que quizás te esté hablando en un término que tú digas, pero un motoconcho no habla de esa manera. O sea, hablando como si fuera un profesor de matemática, cuando no se dedica a eso y nunca ha estado expuesto a eso, a menos que tu historia vaya sobre un profesor de matemática que se quedó sin empleo y tuvo que ser motoconcho. Ya eso es otra cosa. O sea, es como que sea real el personaje en ese sentido, ¿verdad, Valentín? Sería claro, por ahí. claro que sí. En ese orden también. ¿Qué más? Pasamos entonces al ejercicio, ¿te parece? Un ejercicio breve. Luego entonces yo quiero ver cómo trabajan el tema de el lugar, el espacio, el ambiente, ¿verdad? Y el tiempo. Yo le voy a dejar esa presentación con Scarlett para que ustedes la apliquen. Dicen que son unos 15 o 20 que se añaden al taller. Ojalá sigan después de este taller trabajando. Adelante, Scarlett, con
Profesor, ¿y cuál es la presentación? La última diapositiva. La última diapositiva de... De esta última que estábamos viendo, de aquí, de esta. Sí, exacto, esa misma que Míralo está aquí, ya ejercicio. ¿Lo pueden ver? Aquí. sí, el ejercicio. ¿Se puede ver ahí? Ejercicio. Sí, sí se ven. Dice, escribe un cuento iniciando con ese recurso de la prolepsis. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo que yo voy a contar, yo como que doy una información, adelanto, ¿verdad? Cómo van a ser los acontecimientos. Refleja en tu historia lo aprendido respecto a espacio, ambiente y tiempo. Esfuérzate y escribe un cuento fuera de lo común. Crea mundos posibles a través de tu narrativa. Mete todo lo aprendido, pero especialmente hoy, iniciar con ese recurso del tiempo, ¿verdad? De la prolepsis. No retrospección, sino así como lo hace Sábato en el túnel. ¿Mm? Y que al momento, digamos, de trabajar el lugar y luego en el lugar el ambiente, ustedes nos hagan vivir a través de una descripción cómo, cómo es ese espacio, ¿no? Que a través de ese recurso psicológico, describiendo cómo es, nos hagan vivir y sentir eso, ¿no? Y en el manejo del tiempo ya ustedes saben las técnicas que trabajamos y vimos. Entonces tenemos 10 minutos para hacer este ejercicio, este primer borrador. ¿10 minutos le parece bien o 15? 10. Creo que en 10 se puede. ¿Usted lleva el tiempo o quiere que lo tome por acá? Llévelo usted, Carles, son las 7:29, a las 7:39 vemos qué se ha producido. Perfecto, contando el tiempo. Ponga la diapositiva de la prolepsis allá. Tírenla ahí. Hay alguien con el micrófono encendido. Usan ese recurso de la prolepsis. Y luego entonces en el espacio hacen una descripción que refleje, ¿verdad?, lo que hay en ese espacio. El ambiente que se respira en ese espacio, sencillamente, no diciendo que hay tristeza o hay alegría o hay locura o hay cualquier cosa de esta, sino a través de la descripción tú me dices lo que hay.
Tiempo. Muy bien, entonces quisiera escuchar ese ejercicio que hemos hecho un poquito más. Ahora tuve que simplificarlo a este estado virtual, pero creo que algo puede quedar de lo que hemos dado en esta noche. A ver, entonces, ¿quién se anima a leer su escrito? Dejamos de compartir pantalla, Scarlett. ¿Quién se anima a compartir lo que escribió ahí, verdad? Elegir el recurso de la prolepsis y escribir, digamos, un espacio y generar un ambiente, una atmósfera en base a una serie de descripciones. Eh, Todos los demás aspectos técnicos ustedes lo podrán repasar en la medida en que vayan creciendo en el taller, narrando, contando, contándose. ¿Quién arranca? Lo que Bueno, tenga, si ¿no? nadie se anima, empiezo yo. Bueno, yo arranco ya. Creo que me Odricia, salió una microfusión. sí, Odricia. Odricia va a iniciar, luego Luis. Extraño mi país. Ahí espera, que eso era muy claro. Extraño mi país. No pensé jamás que me haría falta sus calles ruidosas, con motores y bachata a todo lo que da. Y los vecinos cuchicheando todo el día. Los yaniqueques y el qué lo que de los muchachos. Aquí la gente no alcanza ni para llorar, tan siquiera para comer. Y socializar, eso se da después de mucho tiempo. Allá en Dominicana somos amigos desde el primer día. Somos abiertos y conversadores. Y nos preparamos para lo bueno como yo, que espero fielmente la aprobación de esa visa. Bien. Y bueno, interesante ejercicio. Luis, Bueno, yo le puse como título Pensamiento en el aire. Un joven de 14 años tenía una acción para que su padre lo recordara. Eligió como lugar el río, el árbol antes de llegar al río. En el colegio era normal, sus calificaciones sobresalientes. Tenía su novia y terminó con ella esas relaciones porque hablaba mucho con sus amigos. Su madre trabajaba y su padre guardaba prisión. Guardaba prisión. El joven no pudo controlar la depresión y puso en marcha su plan. Subió al árbol que estaba en el río mientras su madre dormía. Ayudado con un lazo, no dejaba que el viento lo arrastrara al suelo. Eso es. Ese es más o menos él había diseñado un plan en dibujo y en cartulina, en una cartulina, de lo que iba a hacer para que su padre lo recordara que estaba en la casa. ok, Y colgó desapareció en el árbol, otro día lo encontraron. ok, Luis, bien, Luis. ¿Qué más eh, nos cuenta, nos dice el breve relato que pudo hacer, donde evidencia este recurso y trabaja la descripción a través de una descripción muestra el ambiente? ¿Quién más se anima? Bueno, si nadie más se anima, yo tengo Adelante. 5 líneas. Luego va Belkis Marte, porque esto es por democracia, esto es de democracia. Luego sigue, sí, así es que funciona el taller.
Por eso yo quería la presencialidad, porque la presencialidad, pero ya, estamos aquí. Adelante, Scarlett. Cuando llegué a la comisaría, el oficial no paraba de dar vueltas en círculos alrededor mío, preguntando por el cuchillo que hallaron en mi mano y por la sangre que tenía mi camisa. Estaba en Santo Domingo y eran las 2 de la tarde de un agosto. Me habían llevado a un cuarto de 10 metros cuadrados, donde solo estaba la silla donde me hallaba sentado, además de un abanico de mesa en el piso que sonaba como una puerta oxidada. Ya. Muy bien, muy buen ejercicio de la prolepsis que sugerí y del ambiente, ¿verdad? Del ambiente. Ya luego, por ejemplo, esos relatos, ustedes pueden trabajar otros aspectos. Recuerden lo que he tratado de mostrar hoy. Usted debe parir su borrador. No se preocupe por toda esta cosa que usted, toda esta cosa que hemos, todo eso usted lo vaya aplicando en la medida en que ya tenga usted el embrión. Primero puje el cuento. Primero puje el cuento. Tiene que pujar el cuento. Usted puja el cuento y ya tiene ahí la historia. Tiene ahí. ¿De qué le falta a esto para que sea un relato contundente? Bueno, voy a iniciar con un conflicto, como me enseñaron en el taller. Evidente, humano. Luego voy a trabajar determinados ambientes en esta historia. Voy a elegir unas determinadas técnicas narrativas que le den esa, que pongan al lector a que no suelte, que sea una especie como de andullo, que ahí amarre al lector y no lo suelte hasta el final. ¿Cómo voy a jugar con el tiempo? Ya, hay que salirse de las historias lineales. Con lo que hemos visto hoy, con las técnicas narrativas que ustedes van a recibir y los ejemplos, usted podrá hacer historias memorables. Los finales, trabajar ese final que aunque sea abierto, permita la creación en la mente del otro, ¿verdad? De esos mundos posibles que da la literatura. Belkis con nosotros. Yo no sé, pero hoy me levanté pensando en mi muerte, ese día en el que todo terminaba y mi vida se esfumaba, como el humo de la pipa de mi abuelo cuando existía y fumaba como chimenea. Ese día de mi muerte será especial, pues lo que sería eterno ya no lo será más. Entro por la calle ancha, con la que siempre sueño, y dos tipos se me acercan. Hola, me dice el más robusto. Hola, le contesto sin dejar de caminar. Siento que el corazón se me acelera. Camino más rápido mientras él parece quedarse sin aliento y el más delgado casi pisa mis talones. Me agarra por el brazo izquierdo preguntando por qué ando tan ligero. Llevo prisa y no es tu problema, le contesto. El gordito sin aliento ya está a mi lado con su mano casi encima de mi hombro. Me sacudo y se le cae el brazo. Los dos me agarran sujetando mi desvelo. ¿Qué llevas encima que nos pueda servir para algo?, dice el flaco. Nada que les interese, les contesto. Siento que el gordo le enfurece mi respuesta y me agarra por el cuello. Me sacudo con más fuerza. Mete su mano en mi bolsillo derecho y el flaco en el izquierdo. No tengo nada y terminan con mi vida por no tener ni un centavo que les diera lo que buscaban. Así fue mi muerte en aquel sueño. Hasta ahí llegué, señora Amaro. Bueno, ok. Interesante ejercicio. ¿Qué más pudo escribir en esta noche? De los integrantes nuevos, Gabrielina, Yo. veo
Creo Yo que podría leer algo también. Lee tú, Amarili. Eh, el día en que la cigua cayó del árbol, horas antes había saltado de rama en rama en busca de paja para su nido. Quería construir un hogar grande para sus crías, que esta vez serían 4 polluelos. No se cansaba de llevar ramas secas y el nido se veía espléndido sobre una palmera alta cerca de la playa. Las gruesas ramas del árbol lo protegían de los depredadores que a veces se acercaban demasiado a comerse los huevos o las crías. Pero esta vez ella estaba segura de que nada ni nadie podría incursionar en su nido. Esa mañana se levantó temprano y luego de salir a su acostumbrado paseo matutino, vio una pequeña sombra bajo el árbol que se movía en silencio. Era pequeño, apenas un niño de algunos 10 años que miraba hacia el nido impaciente. En un momento inesperado por la cigua, el niño sacó un tirapiedras y apuntando con un ojo abierto y otro cerrado, dio en el blanco cayendo la hermosa cigua y sus sueños. gracias, Amarilis. Gracias. ¿Quién más? Bueno, Ana Yo Rosa. podría leer algo, sí, si no hay nadie más. Bien. Dice, hoy es el día. Ese es el título. Cuando se levantó, no sabía que sería su día de suerte, el día que cambiaría su vida. Tomó una ropa cualquiera del armario y se vistió para ir al trabajo. Tomó el bulto con el desayuno que le había preparado su madre. Las 6 de la mañana era muy temprano para desayunar. Mejor esperaba el break de las 10 de la mañana para hacerlo. Salió como de costumbre caminando hacia la parada del tren. Al acercarse vio la gente amontonada en las afueras. Se aproximó y escuchó las conversaciones que sostenían los que estaban allí varados. Hoy es el día en que nos botarán del trabajo. Esos jefes no cogen esa. No, es cierto. Estos jefes no cogen esta, decían 2 muchachos jóvenes quienes llevaban el t-shirt verde claro con el mismo logo en la parte frontal izquierda. Se sentó en un banco en las proximidades del tren. Fue allí que conoció la madre de sus hijos. Hoy fue el día. Gracias, Ana, por la lectura de tu relato. Bueno, interesante los ejercicios. Yo les invito a que sigan trabajando. Ya tendremos chance de conocernos en el taller presencial en algún momento. Sé que Scarlett se lo ha dicho, pero consideren Narradores de Santo Domingo a los nuevos como su casa. No es sencillamente un taller, es un proyecto de vida que desarrollamos desde nuestra institución. Un espacio donde usted podrá, si siempre ha sido su sueño ser escritor, desarrollar su vocación literaria, aquí va a encontrar apoyo. Una cosa importante, ¿verdad? Es que de manera continua estamos haciendo actividades. Si llega la feria, ahí estamos. Estamos siempre trabajando un libro, una antología colectiva, que compartimos, que socializamos. Es también un espacio de promoción para que usted se desarrolle en suma a esa carrera que usted tiene de educador, de médico, de periodista. Todos aquí tenemos, ¿verdad?, una carrera de la que formalmente vivimos. Yo soy profesor en la Autónoma, pero también en IBE, en Pucamaima, ¿verdad?
pero también soy escritor y el taller ha sido una especie de gran espacio para yo desarrollar mi vocación literaria. Así que no se despegue de nosotros. Yo creo que han sido añadidos al grupo. Trabaje, creo que aquí está el profesor Lenchi Vargas, que está, ¿verdad? Dice ahí, bueno, es un honor que esté con nosotros, un profesor de la UAS, un destacadísimo comunicador también de El Sol de la Tarde. Y nada, qué bueno si está aquí, maestro Lenchi. Ah, tú eres el hijo. Ah, bueno, bien. Entonces, nada, bienvenido. eh, Bienvenida a Gabrielina, Eddie Pérez, Mayra Audricia, Blanca y todos los que de alguna u otra manera, ¿verdad?, se están sumando al taller. Espero que lo que hayamos compartido hoy les sirva, ¿verdad?, para crear su mundo y sepan que esta es una vocación, un, un nuevo trabajo que ustedes tienen, una nueva ocupación de la que también van a recibir enormes beneficios materiales y espirituales. Paso la palabra entonces a nuestra coordinadora Scarlett Sánchez. Muchísimas gracias, Valentín. Yo creo que yo creo que todos estamos en la misma página en el sentido de que tenemos que agradecer pues esta jornada con Valentín y sin duda alguna, como siempre nos ha traído una magistral clase, un maravilloso recuento donde pudimos como que volver a repasar muchas de las cosas que habíamos visto en el curso desde el inicio y bueno, terminar con esta presentación del tiempo, del espacio, del ambiente, que es también fundamental a la hora de narrar nuestras historias. Yo me he quedado con la inquietud, ¿no?, de seguir escribiendo, a ver qué fue lo que le pasó al personaje que escribí, que empecé a escribir. Entonces yo quiero que esa misma inquietud, que traspasársela a ustedes y de que ustedes, bueno, pues puedan seguir escribiendo el ejercicio y terminando el ejercicio, porque parte de lo que siempre hemos dicho en todas las reuniones es que estos ejercicios son solamente el inicio de una historia que usted debe continuar y pulir. No creamos que en 10 minutos vamos a producir un texto listo y trabajado. Tenemos que volver a ese texto, terminarlo, pulirlo para que, bueno, se pueda ser presentado. Raiza, que está por ahí, tiene algunas informaciones sobre qué nos queda en el curso, qué más vamos a seguir haciendo en los días que vamos a estar trabajando. Hola, Raiza, adelante. Gracias. Se mutió. ¿Qué tal me escucho ahí? Perfecto. ¿Me escucha bien? Perfecto. Un saludo a Cimarro, que está por ahí despidiéndose, y gracias a Valentín, con quien completamos la parte teórica de este curso de introducción a la narrativa breve. Entonces, así como comentaba Scarlett, veamos lo que viene ahora, que es una parte elemental para nosotros como proyecto literario y parte esencial, como les comentábamos en el grupo de WhatsApp, parte esencial o uno de los objetivos fundamentales de este curso es que además de que conozcan ustedes lo más básico del cuento, de la narrativa breve, también tiene que ver con llevar esa producción a término, a su mejor versión posible en el tiempo que está programado para el taller. Entonces, hoy completamos esta parte formativa, pero nos quedan dos elementos importantes a tomar en cuenta, que son, en primer lugar, bueno, ahí estoy escuchando yo el sonido, discúlpenme, es viernes, zona colonial, toda la cosa, pero nos quedan dos partes importantes que tienen que ver con eso de llevar
al menos uno de estos ejercicios que hemos trabajado a una primera versión de un texto, combinando los elementos que hemos visto semana tras semana. Digo primera versión porque seguiremos trabajando en ese texto, incorporando esos elementos que hemos estado viendo como parte esencial de la narrativa breve, pero para el viernes que viene la invitación es esta, a que ustedes aprovechen estos 7 días antes del próximo viernes, que con suerte será presencial. Ojalá sea así, que nos encontremos ahí cara a cara para hacer un maratón de lectura de al menos una primera versión de uno de esos ejercicios de los que hemos estado trabajando acá. Entonces, luego de este maratón de lectura, la idea es que ese mismo día ustedes tengan a disposición esa primera versión para recibir retroalimentación por parte del equipo docente del taller, pero de este curso, pero también por gente, integrantes del espacio que tienen un poco más de tiempo ya y que conocen esta parte de hacer una retroalimentación que les pueda ayudar a ustedes a llevar ese texto a su mejor versión. Entonces, el viernes que viene nos vemos con ese texto, esa primera versión de uno de los textos que ustedes han trabajado durante estas semanas. Entonces, para llegar a esa primera versión, yo les tengo 4 preguntas básicas que las vamos a compartir en el grupo de WhatsApp, pero de forma personal, yo reviso eso que yo he escrito hasta el momento, que puede tener 3 líneas, 10, una página, no importa, pero retomo alguno de esos textos, en el que yo sienta más inspiración para continuar, y me respondo 4 preguntas, que son, primero, ¿cómo puedo hacer que este ejercicio tenga inicio, nudo y desenlace? Que la historia esté completa. Esto no necesariamente tiene que ver, como términos que mencionaba Valentín, no tiene que ver con que sea lineal o que comience en el final o que yo haga un flash forward, no tiene que ver con eso, sino que el texto que yo trabaje me cuente una historia completa con inicio, nudo y desenlace. En segundo lugar, tener definida, hacer una decisión consciente de cuál es la voz narrativa que va a contar esa historia. Tercero, se evidencia cuál es el protagonista o la protagonista de esa historia que yo estoy seleccionando. Se nota cuál es su deseo, pensando en cuando trabajábamos el conflicto. Se nota cuál es el deseo de ese protagonista y qué dificultades o conflictos tiene para obtenerlas. Y por último, conectando con el tema de Valentín, si el tiempo y espacio de esa historia se hacen evidentes. Entonces, preguntas súper básicas. Recuerden que estamos trabajando en la primera versión. No se agobien por ver ese texto que leyó ahí Scarlett y Belkis y Ana y todo lo demás. Es gente que tiene un tiempo en el taller, pero hagamos el ejercicio de aprovechar estos días que están antes del próximo 28 para dedicarle tiempo a uno de esos ejercicios que hemos trabajado, responder estas preguntas, llevarlo por lo menos a 2 páginas. Hagan el esfuerzo de llevarlo a 2 páginas, unas 1,500 palabras, y vamos a encontrarnos el 28 para leer esos textos, para tener algo que corregir, a qué sacarle su mejor versión. Eso lo van a leer parte del equipo docente, también parte de los compañeros y compañeras que tienen más tiempo en el taller. Y ya para cerrar, nos encontraremos el 4 de noviembre para hacer esa retroalimentación en vivo, para ver qué puede ver Vladimir en el texto, por ejemplo, de Mayra, que leía hace un momento, o qué piensa, por ejemplo, Elena del texto que Gabrielina va a leer. Por supuesto, ya les estoy aquí comprometiendo a gente que no necesariamente conozco de antes, sino que se han integrado tal vez ahora. Gabrielina, quiero escuchar a Eddie, quiero escuchar a Lenchi, también quiero escuchar a Mayra con esa primera versión de uno de esos ejercicios que hemos trabajado, y por supuesto también a la gente del taller que está aquí para refrescar estos conceptos que hemos visto y para producir, para escribir, porque al fin y al cabo es el objetivo esencial de nuestro taller. Entonces, 28
el viernes que viene nos encontramos con esa primera versión disponible para leerla y para recibir retroalimentación. Quienes vayan a leer su texto aprovecharán los días entre el 28 y el 4 de noviembre, que sería el día final, y ahí tenemos un gran cierre donde recibirán ustedes la retroalimentación en vivo, estaremos refrescando elementos de lo que hemos visto durante estas semanas y se irán con un texto mucho más potable de la experiencia del todo el taller, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante claro. La explicación que Raiza nos ha dado ha sido muy puntual y sobre todo con esas preguntas que ella nos acaba de hacer. Yo creo que aterrizamos bastante qué es lo que vamos a hacer ya en estos próximos días que nos quedan de trabajo. Así que ya saben, escojan uno de esos ejercicios que hemos trabajado durante esta jornada. Aprovechen, como dijo Raiza, estos días que tenemos hasta el viernes para trabajarlo. Importante, algo que mencionaba Héctor la semana pasada, trate de revisarlo usted, ¿verdad? Revíselo bien, páselo en limpio, páselo a máquina, o sea, en la computadora, para que pueda leerlo como sin interrupción, porque cuando escribimos a mano, pues es un borrador muy crudo. Entonces vamos a tratar de revisarlo lo mejor posible para que entonces el viernes ya llevemos un primer borrador. Y nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Importante que se mantengan atentos al grupo de WhatsApp, a las redes del taller para cualquier eventualidad, cambio, notificación de la reunión. Hasta ahora la reunión va a ser presencial en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña a las 6 de la tarde, como ha sido durante toda esta jornada. Pero como quiera, sabiendo los inconvenientes que se nos han presentado en estas 2 semanas, pues no estén pendientes al grupo y estén pendientes a las redes sociales. Nada, a trabajar, a escribir. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Valentín. Buenas noches. Gracias, Scarlett. Gracias, Valentín. Gracias, Raiza. Gracias.